Bueno, ahora ya sabemos que la paciencia es un antídoto del enojo. Entonces vamos a cultivar esta paciencia. La primera etapa en el cultivo de la paciencia tiene que ver con dejar ir la aversión al malestar y generar aceptación y tolerancia. Para esto debemos poder distinguir muy bien el malestar que tenemos y la aversión que sentimos hacia este malestar. Esto es muy importante distinguir entre estas dos porque la técnica no está en deshacernos del malestar, sino en soltar esa aversión, ese rechazo que sentimos, ese temor que tenemos que nos genera el malestar. Entonces, cuando entendemos que la aversión nos lastima y no nos ayuda a mejorar la situación, la soltamos. Y al hacerlo, lo que nos queda es aceptación. Esto nos permite quedarnos con el puro malestar sin reaccionar, descubriendo que podemos permanecer con la sensación incómoda dentro de un marco de serenidad y calma. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta tolerancia? Bueno, para hacerlo necesitamos atender a la emoción sin modificarla y sin distraernos. Y lo podemos lograr por medio de la recolección del cuerpo y darle la mano a las emociones, dos técnicas que ya hemos aprendido. Pero primero que nada quiero irles explicando lo que es la técnica, la práctica para desarrollar la tolerancia a la aversión. ¿Y cuál es esta práctica? Bueno, primero que nada, lo primero que hacemos es calmar la mente. ¿Cómo calmar la mente? Como la recolección al respirar. Recuerden, vamos a poner nuestra atención a las sensaciones táctiles del respirar. Una vez que nuestra mente está en calma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evocar una situación de enojo. Ya sea algo que estás sintiendo en este momento o vas a recapitular un enojo pasado. Traten de que el enojo sea algo ligero, no algo muy fuerte. ¿Para qué? Para que no te desborde, para que lo puedas analizar y puedas identificar bien los puntos que necesitamos. Una vez que ya tienes tu situación del enojo, ya la tienes aquí presente, bueno, empieza a identificar la aversión, el rechazo y el temor que surgen en ti. Entonces, ve ese deseo. Tú sientes tu malestar, pero dentro de ti hay un deseo de negación, de no querer sentirlo. Dices, no lo quiero sentir, no quiero nada de esto. Eso es eso es la aversión. Entonces es importante que la detecte. Una vez que la detectas, bueno, hay que reflexionar, hay que ver cómo esta aversión, este dolor, me hace reaccionar. Este dolor, entonces, hace que yo reaccione de cierta manera. ¿Por qué? Porque siento no querer sentirlo. Y por no querer sentirlo, ¿qué haces? Buscas un alivio. Al buscar un alivio, uno cómo le hace, cómo reacciona. Pues reaccionas de distintas maneras. O a veces gritas, a veces pataleas, a veces le pegas a una puerta, a veces golpeas, a veces eh, no sé, tratas de culpar a otro. Hay muchas reacciones que puedes tener. ¿Y qué hace este tipo de reacciones? ¿Qué es lo que sucede con esta reacción? Pues empeora las cosas, generalmente. Entonces te empeoran las cosas salen más. ¿Y qué pasa contigo? Que te vuelves más agresivo. Se vuelve más el enojo. Entonces, ¿qué pasó? Tu dolor se vuelve más fuerte. Entonces, ¿cómo reflexiona cómo lo que te hace reaccionar es la aversión? Y esa aversión te hizo reaccionar de cierta manera y no te ayudó a resolver el problema y te causó más dolor. Entonces reflexiona cómo al quedarte con esa sensación, ese dolor causa más dolor. Esto no te ayuda en nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a soltarlo. Dices, la aversión no me ayuda, entonces ¿qué voy a hacer? La voy a soltar. Voy a soltar y me voy a quedar nada más con una sensación del dolor. ¿Y eso qué es? Es con quedarte que eso vas a generar una sensación de una tolerancia y una aceptación. Y reflexiona cómo causa eso, cómo al soltarlo surge en ti una tolerancia y una aceptación. Y ahí quédate por unos minutos, sin, con esa sensación que tienes, sin la aversión, solamente esa incomodidad sin reaccionar.
y atiende al dolor con un sentido de tolerancia y aceptación. ¿Cómo puedes utilizar ya sea la recolección al cuerpo o darle la mano a las emociones? Y quédate con el puro dolor, sin la aversión, el puro dolor. Y trabaja con él. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo se va desarrollando en tu cuerpo? Por unos minutos siéntelo. Y luego suelta todo esfuerzo mental y descansa en tu mente tal como es. Y a ver si vas a concluir. Es importante cuando practiques esto que veas ciertos puntos muy importantes. El primer punto importante es identificar el malestar que acompaña la emoción y la versión que surge. No es lo mismo, son dos cosas distintas y es importante tener claro cuál es el malestar y cuál es la aversión. Hay que notar que no es el dolor en sí, sino la aversión lo que nos hace reaccionar impulsivamente. Uno piensa que es el dolor, el enojo, pero no, lo que te hace reaccionar es esa negación, ese no querer sentirlo, esa aversión. Y reconoce cómo eso genera dificultades y suma más dolor al dolor mismo que traes. Entonces, es importante que veas cómo no es necesario reaccionar. No es necesario esa aversión que te hace. Si tú la sueltas, entonces no va a ser necesario ni una reacción. Y ve cómo somos capaces de permanecer con ese malestar, ese dolor, sin modificarlo y sin distraernos. Solamente te quedas con tu dolor. Observa cómo al soltar esa aversión al dolor, nuestra mente se tranquiliza y nos brinda tolerancia y fortaleza. Ve cómo emerge una dimensión de bienestar. Y con eso, ¿qué va a pasar? Que vamos a experimentar calma, calidez. Entonces, al atender esas sensaciones físicas de la emoción y dejar de prestar atención a las historias que nos inventamos, ¿qué va a pasar? Que el enojo se va a debilitar. Entonces vas a poder ver las cosas con más calma. Y así cultivamos la paciencia.